Y siguen saliendo encuestas que muestran cómo está afectando la pandemia a la imagen de los distintos políticos y la satisfacción de las personas con sus vidas y los distintos momentos en los que se encuentran. Ahora, la última que salió fue la de D'Alessio Irol. ¿Y qué fue lo que apareció ahí? ¿Cuál fue el dato que interesó muchísimo? Bueno, midieron a Fernán Quirós y quedó segundo entre 28 personas en lo que es la histórica medición de humor social y político que hacen. En el caso de Fernán Quirós, estamos hablando del ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, quedó segundo justamente por detrás de Horacio Rodríguez Larreta, su jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y tercera quedó María Eugenia Vidal, quizás mostrando por dónde vendría el grupo que se va consolidando dentro de Juntos por el Cambio. ¿Dónde quedó el presidente Alberto Fernández? En séptimo lugar en este listado, mientras que Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner se repartieron el lugar 12 y 13 respectivamente. Mauricio Macri cerca del fondo de tabla en el puesto número 22 de 28 personas. Rápidamente, ¿cuáles son los principales temas que está pensando la gente? Bueno, el tema económico, el tema del pesimismo de cara al futuro de lo que pueden ser los próximos meses y años. La inflación también es algo que preocupa y volvió a repuntar el miedo a infectarse de COVID. El último dato llamativo es que la imagen del gobierno está estable hace 4 meses, pero está estable en una posición negativa, porque quiere decir que la gente está más insatisfecha de lo que está satisfecha con su situación actual. Estos son los datos que sacó la última encuesta de D'Alessio Irol. Pero ahora vamos a ir con Lucas Romero, que es director de Sinopsis, para analizar un poquito, primero de todo, a Fernán Quirós. Lucas, buenas noches, bienvenido a Reperfilar. ¿Cómo estás? Buenas noches, Agustino. Gracias por la invitación. Bueno, acá y en varios lugares se viene hablando de que cuando estemos en momentos electorales, seguramente los ministros de Salud que hicieron un buen trabajo iban a ser sondeados para las listas. Fue hasta una nota en el diario Perfil este fin de semana. ¿Qué pensás de la imagen positiva que genera el ministro de Salud, Fernán Quirós? Sí, a ver, Agustino, creo que nos sorprende. Yo te mencionaría 4 factores que pueden, ayudarnos a entender por qué se está pensando en la figura de Fernán Quirós como candidato. A ver, un factor que lo ha posicionado claramente es el contexto sanitario. Esto ya no es un fenómeno local, es un fenómeno global. La pandemia ha puesto en la agenda pública el tema de la salud y te diría que particularmente en la Argentina se ha agregado otra circunstancia en estos últimos días, que es esta discusión que está empezando a haber en algunos actores políticos de repensar el sistema de salud. Este reposicionamiento de la salud dentro de los temas de debate de la agenda pública, lógicamente, ayuda a potenciar o a promover a aquellos actores que tengan algo para decir en esa materia. Ese sería el factor quizás exógeno. Ahora, me gustaría analizar 3 factores endógenos o particulares de la figura de Fernán Quirós, ¿no? En primer lugar, estamos atravesando un contexto económico muy delicado. Claro. La dirigencia política en términos generales está atravesando niveles de desprestigio altos, o niveles de imagen bajos, esto Sí. que acabas de mencionar vos en el informe. La figura de los médicos siempre es una figura que, rescata cierta confianza de la opinión pública, ¿no? Entonces, no es menor que aparezca este médico con posibilidades o aspiraciones electorales, ¿no? En el momento donde los políticos pierden confianza, bueno, quizás los médicos todavía conserven algo de la confianza Lucas, pública. déjame cuestionarte ahí para provocarte y para que me des la respuesta. En cambio, Ginés González García sí aparece bastante más abajo en la lista, no te diría en la segunda parte de la mitad de la tabla, pero está mucho más abajo. Y te pregunto ahí si quizás también el tamaño, el nivel de gestión que uno tiene en ciudad se puede lucir más, mientras que el de nación quizás es más complicado. No sé qué lectura haces de Ginés, digamos. Sí, me sirve porque el tercer factor que te iba a mencionar, Agustino, creo que tiene que ver o puede explicar esa diferencia, ¿no? Creo que la actitud o el actuar de Fernán Quirós a lo largo de toda esta crisis sanitaria ha mostrado a un funcionario que ha tenido siempre declaraciones muy equilibradas, muy moderadas, ¿no? Propias de un médico que administra la situación de crisis con cierto control de la situación, transmitiendo cierto control de la situación, y eso creo que ha sido un diferencial en relación a otras figuras sanitarias, médicas, que han protagonizado esta crisis sanitaria. Y creo que esto además lo ha ayudado a Fernán Quirós a ensanchar un poco su base de simpatía. Vos mencionabas que en esta encuesta de D'Alessio Irol aparecía Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, creo que Fernán Quirós tomó un poco de esa estrategia de Horacio Rodríguez Larreta de tener
digamos, una actitud dialoguista, de Claro. cooperación, de moderación, de equilibrio en Y este contexto de te crisis, y eso ha agrego, dado seguro a Fernán Quirós. te agrego una variable que va de acuerdo con lo que decís, a ver qué interpretación tenés. Los puestos 1, 2 y 3 eran justamente Rodríguez Larreta, Quirós y Vidal. Y el puesto 4, llamativamente, era Patricia Bullrich. Digamos, hay una consolidación de los moderados dialoguistas, pero muy cerca se está posicionando ahí la que sería la representación de Macri, que estaba muy abajo, pero que sería la ala dura, ¿no? Sí, sí, a ver, ese fenómeno de los dirigentes, digamos, más dialoguistas, más moderados en sus propuestas, en su actitud pública, que están teniendo los mejores niveles de imagen, me parece que no es un fenómeno llamativo, ya lo venimos viendo a lo largo de todo este año, por lo menos en nuestros estudios. De hecho, digo, solo por mencionar también por el lado del oficialismo, el presidente sigue siendo el dirigente con mejor imagen dentro de los dirigentes del oficialismo, y es claramente dentro del oficialismo una versión, digamos, más dialoguista, más moderada que otras que proponen una actitud más confrontativa como la de la Claro. vicepresidenta. Entonces, me parece que ahí, ahí hay un atributo que también explica estos niveles de imagen positiva de tanto Rodríguez Larreta como de Fernán Quirós. Ahora, quizás lo que a veces termina pasando es que mientras más se acercan las elecciones, más extreman las posiciones, ¿no? Y eso quizás es algo que vemos un efecto en el cual los extremos terminan por cooptar el centro, cuando parece ser que la mayoría de la sociedad busca situaciones más centristas. ¿Qué lectura harías anticipándote a lo que va a ser el periodo electoral de grieta, menos grieta? ¿Cómo se posiciona toda esa puja de poder? Le diría ahí, Agustino, que el desafío es el siguiente, ¿no? Obviamente que los procesos electorales tienden a tener una dinámica polarizante. Yo le agrego el término centrífugo, ¿no? Como si los que están en el centro se vieran forzados o empujados desde los extremos a tomar posturas extremas, ¿no? Ese movimiento Ahí centrífugo estamos, probablemente lo te veamos. corto un segundo nomás y ahora seguís para que la audiencia sepa, estamos justamente viendo cómo quedó el ranking ese. Perdón, seguís, Lucas. Sí, entonces digo, me parece que el desafío ahí es que a pesar de esa dinámica centrífuga, polarizante, que probablemente veamos en el escenario electoral, digamos, este año cuando nos aproximemos al momento de votar, bueno, digo, en un escenario, digamos, protagonizado por dos grandes coaliciones, porque este es el escenario que nos dejó la elección de 2019, bueno, la batalla entre dos se gana en el centro, las coaliciones no crecen hacia los extremos, ¿no? Y creo que para las dos grandes coaliciones, para las dos principales coaliciones, el desafío va a ser seducir a los votantes moderados del centro. Por eso creo que Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Sí, Vidal, Fernán Quirós, digo, por mencionar estos dirigentes, o el caso de Alberto y el mismo Fernández, son Alberto. dirigentes que con alguna inteligencia están tratando de no perder ese centro, porque saben que ahí está el triunfo electoral, en seducir a esos Sí. votantes del centro, que igualmente se van a ver, obviamente, arrastrados hacia los extremos por la polarización, pero la moderación y el diálogo puede ser un recurso para volver a seducirlos, ¿no? Sí, Lucas, bueno, tenemos mucho más de lo que hablar. Me quedo sin tiempo acá, pero avisanos cuando esté por salir la próxima de Sinopsis y volvemos a hacer la